Ok. Bueno, pues estamos aquí con mi estimado Marcelo Jiménez, quien es un referente indudable en materia de el conocimiento de las comunidades, de las expresiones tradicionales en Quintana Roo, y que me ha parecido muy pertinente conversar con él precisamente en este capítulo que lo hemos dedicado al patrimonio cultural inmaterial, porque si alguien nos puede dar referencia de cómo se vive el patrimonio cultural inmaterial día a día en las comunidades, es precisamente Marcelo. Lo que significa, lo que tiene de trascendencia el patrimonio cultural inmaterial. Hemos venido hablando en este capítulo, mi estimado Marcelo, de la trascendencia que tiene que esta categoría del patrimonio cultural inmaterial que fue eh, construida desde la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, y que para mí es fundamental el hecho de que reconoce que estas conocimientos, tradiciones, expresiones, técnicas, estos saberes son patrimonio en tanto son reconocidos por las comunidades como tales, que no depende de la validación del reconocimiento de un externo para que sean patrimonio. ¿Tú cómo ves este factor de que las comunidades conserven la capacidad de decisión sobre sus expresiones culturales? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo lo percibes tú desde las comunidades de allá de Quintana Roo, mi estimado Marcelo? Claro que sí, estimado Carlos. El término de patrimonio cultural intangible probablemente no es que no está posesionado pues en el discurso comunitario, pero así se identifica de manera externa estas prácticas y manifestaciones de la vida cotidiana en comunidades, y precisamente es la base, es la raíz que sustenta la convivencia y la vida cotidiana que se da en todas las comunidades, entiendo yo, no solamente en Quintana Roo, sino en todas las comunidades donde existen precisamente grupos sociales con esas características de estar vinculados con su territorio, con su medio y principalmente con la naturaleza, que es donde nutren, son la raíz, lo considero la raíz donde se nutre toda comunidad y que les permite vivir, convivir y en gran medida transmitir estas prácticas a las nuevas generaciones. También hay que reconocer la capacidad que se ha demostrado en poder seleccionar lo útil que llega actualmente a través de un sistema global en el cual en la zona centro del estado de Quintana Roo hay una presión muy fuerte que viene de la zona norte y también de la zona sur, pero principalmente de la zona norte. Y actualmente estamos ya teniendo muy cerca la situación del proyecto del Tren Maya, la situación del aeropuerto también que se está dando en Tulum, que finalmente va a ser otro municipio aledaño al municipio de Tulum, y que todos estos grandes cambios están de alguna manera teniendo presencia en las comunidades en virtud también de la migración interna que se da principalmente con las nuevas generaciones que se tienen que trasladar precisamente en los centros de desarrollo turístico, en los polos turísticos, para poder acceder a ingresos que no pueden lograr en sus comunidades, dado que también se ha creado precisamente esa necesidad de contar con recursos. Pero finalmente han tenido y se ha tenido la capacidad de apropiarse de lo que es útil para el fortalecimiento de este patrimonio, y que pues ahí es donde se tiene pues el cimiento y la fortaleza para continuar recreando y creando este patrimonio en los diversos momentos de la comunidad, que tiene que ver, como les decía un principio y lo he reiterado, con la vida cotidiana, que tiene que ver desde qué es lo que vamos a comer el día de hoy, de qué manera lo vamos a producir, cómo obtener ese producto,
poder intercambiar ese producto en un momento dado, pero lo más importante es mantener el proceso que ya da como elemento final, pues un producto que puede ser alimenticio, que puede ser festivo, que puede ser de otras muchas formas, que son los que tienen en posesión la comunidad y que ellos, como comentabas y como también lo marca la convención, es la comunidad el que decide finalmente cuáles son de esas manifestaciones es o considera como su patrimonio cultural inmaterial. Mira, mencionas muchos puntos bien interesantes. El primero me parece que es este hecho de que el patrimonio cultural inmaterial, estos conocimientos, estos saberes, tradiciones, expresiones, técnicas, estas, si lo vemos más concretamente, pues los carnavales, las procesiones, las representaciones, la gastronomía, los bailes, se van recreando constantemente en función del entorno y de la historia de la propia comunidad. Como dices, en el caso de Quintana Roo estamos viendo grandes presiones, grandes contenidos nuevos que están presionando a los contenidos históricos, simbólicos de las comunidades, nuevas formas de relación, nuevas maneras de ver el mundo. Pues indudablemente los extranjeros que llegan a Quintana Roo por turismo o por trabajo, pues aportan también otras maneras de estar en el mundo que se van relacionando con las formas tradicionales de estar en el territorio de Quintana Roo y con las personas nacidas allí y que vienen estos procesos de apropiación, de selección de aquello que viene, que no es un contenido generado dentro de la comunidad, sino generado afuera, pero que puede traer, que la comunidad tiene que valorar si es pertinente o no. Parecería, pero creo que parecería un poco extraña la pregunta, pero creo que tú me podrás dar luces, pero en ese sentido, ¿qué poderes, qué capacidades, qué cualidades tiene, por ejemplo, un carnaval, una procesión, una mayordomía, una fiscalía, para permitirle a la comunidad decidir qué hacer con estas nuevas propuestas, que no, con estas cosas que están llegando y que, bueno, pues se presentan y tienen que articularse con su identidad, ¿no? Sí, es correcto, no tenemos aquí en la zona centro, en gran medida la zona conocida como Mayas Macehual, no tenemos manifestaciones, por ejemplo, de carnavales tradicionales o mayordomías. En sí es un esquema muy diferente que se rige a través de los conocidos como centros ceremoniales mayas, Uh -huh. surgidos a partir de 1850 como resultado del movimiento conocido igual como Guerra de Castas, que finalmente creo yo que fue una guerra social maya y que a partir entonces de ese movimiento surgen los centros ceremoniales que hasta la fecha, con muchos cambios desde entonces, son los centros donde están los consejos, conocidos también como Gran Consejo Maya y que donde pertenecen estos 5 centros ceremoniales conocidos como de los mayas más igual, que es un término apropiado por este grupo y que así se identifica. Fuera de este término también los identifican como mayas cruzó, pero que es un término no propio. Ellos no lo reconocen con ese término, se reconocen como mayas más iguales y que tienen su sistema de cargos de organización, de gobierno propio. No olvidemos que fue un territorio autónomo durante 50 años, de 1850 a 1901. A partir de entonces empezaron a interactuar con mayor medida con cuestiones externas, pero todo este espacio de autonomía les permitió
establecer y concretar elementos que los identifican, como es la música, la danza, conocida como ceremonial, que es de culto, y que a la fecha se sigue manteniendo y reproduciendo, y creo que eso les permite tener la posibilidad de poder reconocer y en su caso filtrar todo lo que llega y apropiarse e incorporar para enriquecer su patrimonio elementos que son de utilidad. Ha habido casos muy prácticos donde en algún momento alguien me consultó, hace unos años les obsequiaron para sus centros ceremoniales lavaplatos automáticos. Sabemos que eso nunca va a funcionar en una comunidad. Para empezar, no hay vajillas como los que vienen de las zonas, digamos, del desarrollo turístico, porque por allá vino el obsequio. Sí, Entonces me pues. preguntaban que qué opinaba yo de esos obsequios, qué tanto podía perjudicar la cuestión tradicional, y yo les decía de que la comunidad es el que va a decidir. Si le es útil, a rato lo tendrán funcionando, y si no es útil, a rato estará arrumbado en un rincón allá todo oxidado, desbaratado. Y pues eso, el segundo fue lo que pasó. O sea, no Sí, puede pues. funcionar un elemento externo, un elemento local con el contexto y con elementos que no corresponden al del equipo. Por lo tanto, quedó desechado, no pasó, simplemente no pasó nada. Llegó, se analizó, la misma comunidad vio que no le servía, porque lo que necesitaba lavar no eran vajillas que pudieran colocar en ese equipo. Y ejemplos así abundan, nos llega de todos lados, desde la visión de un desarrollo que no es el que corresponde al contexto. La gente de fuera piensa a distancia que eso hace falta. No participa con la comunidad, no consulta, no contacta a la comunidad, sino que desde fuera dice, mira, para la comunidad maya, para que esté bien o para que se desarrolle, le hace falta esto. Es algo muy común aquí, por eso muchos proyectos no se concretan, no se consolidan, porque finalmente, como dicen los compañeros de las comunidades, no lo pedimos. Llegaron y nos dieron, esto es lo que necesitan, y lo dejaron aquí, aquí está. Y nada más, no lo pedí, no veo para qué me vaya a hacer. Entonces yo creo que en gran medida ese tipo de formatos es lo que ha estado permeando, pero que igualmente la comunidad tiene, a partir de sus necesidades, pues posibilidad de poder decidir si se lo queda o lo desecha. Así de sencillo, no le veo tanta complicación. Cuando las cosas les son útiles para sus necesidades de convivencia diaria o comunitaria, se lo apropian a veces sin que se los traigan, simplemente los salen a buscar. Cuando no es útil, por más que se los llevan, se los asientan allí, a rato allí quedó tirado, pues no les fue. Y veo que Sí. así funciona. Muchos espacios están perdiendo el control por necesidades también creadas principalmente en el ámbito comercial o mercantil, pero también he podido detectar que es a cambio de, no es pierde, sino es pierde-gana. Y de alguna manera hay que reconocer también esa capacidad de negociación, porque de lo contrario la cultura maya viva hubiera desaparecido desde hace Totalmente. muchísimo tiempo, en virtud de que son muchos años de intento precisamente de desaparición. Se ha logrado invisibilizar hasta cierta medida a este grupo, pero siempre surge, siempre se asoma, y ahora con las herramientas y los medios disponibles que tiene que ver pues, con el Internet y las nuevas generaciones que se están formando en universidades como la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, pues ya tienen mucha capacidad de poder interactuar a nivel global, que luego hablan no solamente maya, hablan español, hablan inglés, otras lenguas, y creo que hay esa oportunidad de trascender más allá de lo local. Sí, no, mira, lo que mencionas, este punto que ilustras de manera tan sencilla de cómo se apropia, cómo se expresa esta decisión comunitaria de integrar nuevas propuestas simbólicas a través de simplemente usarlo o no usarlo, de practicarlo o no practicarlo, pues nos lleva también a reflexionar mucho sobre el papel del gestor cultural que llega o llegaba en el siglo XX de manera más evidente a proponer o a imponer una expresión artística determinada
pensando que la comunidad no producía, no sabía, no entendía, no tenía, y simplemente no respondía a un entorno social, un entorno ambiental, y pues era rechazada. Y eso durante muchos años se atribuía un error a la comunidad de que no entendía, y hoy estamos dándonos cuenta de esto que dices de manera tan sencilla, que finalmente las comunidades van integrando aquello que les resulta pertinente para su desarrollo desde lo propio, y así se logra continuidad de esos sistemas culturales que a la vez resultan pertinentes en un entorno social y ambiental específico. Eh, este juego, este proceso de negociación es muy importante de ser comprendido, sí, por la federación, sí, por los estados, pero me parece que en el ámbito municipal esta comprensión resulta fundamental para el desarrollo tanto de políticas culturales como políticas para el desarrollo de la propia comunidad. ¿Tú cómo ves ese aspecto, estimado Marcelo? Sí, es correcto. Yo creo que el municipio es una de las instancias de gobierno, pues de base cercana o prácticamente debe ser de la comunidad, involucrado con la comunidad. Pero desafortunadamente no todos los tomadores de decisión tienen la visión y la sensibilidad para entender su entorno. Yo lo veo y lo vivo de manera cotidiana en donde yo radico, que es la zona centro del estado de Quintana Roo, Ujú, donde no se tiene siempre a los tomadores de decisiones con la suficiente sensibilidad y conocimiento de su entorno histórico. Normalmente vienen permeados ya del asunto, bueno, como dicen, estudiaron, y la formación que tienen una visión muy diferente a la formación comunitaria, que también considero una institución, una escuela, de cómo es que se forman, cómo es que te enseñan, cómo es que te dan elementos para la vida. ujú, Y también cuando uno va a la escuela, pues no hay esa, o no se considera esas pedagogías comunitarias, sino que te forman con otras visiones y tú llegas y aplicas esa visión externa de lo que estás formado. Si no te involucras y no te interesas en conocer tu historia, que tampoco tienes oportunidad en las instituciones porque no se considera la historia local, ujú. pues el resultado es el que tenemos, de que se continúa pensando para la comunidad, no con la comunidad. Se continúa actuando para que, como dicen ellos, ¿no? Vamos a rescatar la cultura maya. Todo es vamos a, pero Ujú, casi o nadie dice vamos a invitar o participar con la comunidad o acompañar a la comunidad o apoyar los procesos de la comunidad. Siempre se llega y no hay nada, o sea, llega así, no, aquí no hay cultura, hay que llevarles cultura, aquí no hay esto, hay que llevarles esto, aquí no hay lo otro, hay que llevarles. Así está funcionando, así lo siento, así lo veo, no porque me lo platiquen ni porque lo haya yo estudiado, sino que soy parte de, porque mi familia es parte de. Las comunidades viven, en comunidades soy el que vive en zona urbana, pero siempre tengo una interacción inmediata con mi familia que vive en Ejido y que se dedica al trabajo del campo y que participa en sus prácticas ceremoniales tradicionales y bueno, eso me permite darme cuenta de cómo seguimos implementando en el ámbito gubernamental pues formatos que ya debían estar descartados, pero que se siguen reproduciendo y que creo corresponde a la comunidad a través de las nuevas generaciones que se están formando en instituciones como las interculturales, y no solamente la formación intercultural, sino también el interés de uno mismo de involucrarse mucho más allá de la escuela. Conocer su historia, que lo tenemos, ahí están los abuelos, los sabios con los que debemos consultar. Pero cuando nos dicen que debemos consultar en libros y bibliotecas, entonces ya nos están conduciendo en otro rumbo. Pero pues ujú. si miramos también a nuestro lado, pues ahí está el abuelito que tiene 92 años, que son los que saben de esas cosas. Pero bueno, finalmente nos dicen, mejor consulta internet. Y No, ahí acaba el relajo. y siguiendo con la metáfora que utilizabas al principio, o sea, las propuestas
estas verticales siguen enviando una y otra y otra y otra vez lavavajillas a la comunidad y no terminan de escuchar que eso no les sirve, ¿no? Es correcto. Y que para generar desarrollo sostenible desde lo propio, vale la pena escuchar a la comunidad y saber desde quienes conocen el entorno ambiental y el entorno social, pues cuáles serían las herramientas para resolver las necesidades. Y esta disonancia, esta falta de comunicación, pues genera muchos prejuicios, ¿no? Porque parece que las comunidades están siendo rebeldes al desarrollo y las comunidades pues entienden claramente que estas propuestas de desarrollo no son pertinentes para su realidad cotidiana y el problema es que seguimos sin avanzar. Sin embargo, ahora, y este es parte del objetivo de culturas municipales y el trabajo que estamos haciendo, está esta alternativa, esta opción eh, que se comienza a construir lentamente, pero es que la de reconocer el derecho a participar en la vida cultural, el reconocer al desarrollo cultural como uno de los derechos humanos, que ya nos da otras alternativas, que da otras cualidades, pero que finalmente, como todo derechos humanos, obliga a todas las autoridades a garantizar, a promover, a respetar, a proteger este derecho humano y a las personas, a las comunidades, pues también les da otras posibilidades como son la de en caso de violación a un derecho humano, y en este caso el derecho a participar en la vida cultural, de presentar quejas o de incluso presentar juicios de garantías. ¿Cómo ves el tema, la apropiación de este tema de los derechos humanos, su utilidad para modificar esta relación, en principio cultural, pero de forma de concebir el desarrollo para las comunidades? Eh, ¿Cómo ves tú esta nueva realidad legislativa que se está construyendo, mi estimado Marcelo? Es una construcción muy importante, considero muy necesario por la situación que ha estado viviéndose, pero tiene mucho también que ver la participación de promotores que pudieran socializar en códigos comunitarios estas propuestas. Tenemos, por ejemplo, en la entidad muchas leyes, muchos reglamentos, muchas iniciativas, pero todo queda en eso, ¿no? Trasciende más allá del protocolo, en muchos de los casos protocolos políticos. Uh -huh. Y entonces tenemos que recurrir a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Que nos involucremos. Desafortunadamente tenemos la visión también comunitaria de que si estudias es para que no estés en tu comunidad. Porque nos han Lamentablemente. hecho creer que estar en comunidad es porque pues, no pudiste progresar, ya, de modos, ahí te quedas. Terminas siendo pobre cuando no es pobreza, es exclusión. Yo tengo la esperanza que los jóvenes que se formen actualmente en el ámbito, por ejemplo, académico, universitario, se incorporen. Ya hay casos muy contados, pero que son importantes destacar, como el principio de que ya entienden que el que se formen en instituciones superiores no quiere decir que no tengan que regresar a su comunidad. En el caso, por ejemplo, de bordadoras, hay bordadoras que tienen licenciatura y son los que usan las redes para transmitir, y veo que le ponen ahí un discurso muy interesante de las manifestaciones en el cual están involucrados. Y eso es muy importante porque estudiaron, terminaron una carrera, pero decidieron quedarse en sus comunidades a bordar. Y son los que salen y ocupan espacios en algunos foros que no hay muchos, pero cuando hay oportunidad veo que están allá manifestando el punto de vista de la palabra de sus comunidades, y eso Uh da -huh. mucho gusto ver. Poco a poco se está avanzando
y siento que va a trascender mucho más, no solamente en los discursos, sino también en las manifestaciones artísticas, culturales, comunitarias. Jóvenes que están en sus comunidades, estudiaron, no se fueron, están cambiando la forma de cómo se aprecia a la persona que estudia. Si fuiste a estudiar y regresaste, quiere decir que fracasaste. Ese es el esquema que se maneja en la comunidad. Pero ahora veo que con todo eso, ellos regresan y se quedan en sus comunidades. Hay otros que estudian y se van y nunca más se sabe de ellos porque dicen, no, yo estudié, no es para que yo me quede a mi pueblo. Necesito progresar y el progreso es estar lejos de tu comunidad para lo que se impone en cuanto a visión de la persona que se prepara. Pero veo que ya, y yo creo que son estos nuevos valores, nuevos jóvenes los que tienen que apropiarse de estas nuevas construcciones que tienen que ver con los derechos humanos, con el derecho humano a la cultura y socializarlos en sus comunidades. Va a ser un proceso, como todo proceso, prolongado, seguramente con muchas dificultades, pero cuando uno está convencido de algo, no hay dificultad que no se pueda superar. Y siento que muchos de los que están en esto lo están haciendo y pasan las broncas que se atraviesan en sus caminos, están ellos convencidos de esa necesidad. Son pocos, pero ya empezó y eso es algo que hay que reconocer. Peor sería que no tengamos absolutamente nada, pero tanto en la lengua maya como en las manifestaciones de arte popular hay gente ya preparada, ya con academia y que están regresaron a sus comunidades y se quedaron allá y dijeron, es aquí donde necesito estar, no en una oficina con clima confortable y toda la cosa, sino acá en mi pueblo estoy, aquí sigo y aquí me mantengo, aquí nací, aquí me muero. Y eso me da mucho gusto ver cómo las nuevas generaciones tienen ya una visión diferente a las otras generaciones que se preparan para irse y no regresar. Pues mira, lo que dices me recuerda algo que comentábamos hace unos días en un Recilart rumbo a Mondiacult, que Mondiacult hace 40 años fue una reflexión sobre la relación entre cultura y desarrollo, anticipándose a un mundo globalizado que se veía venir y que sucedió después de la caída del muro de Berlín. Pero yo lo que comentaba es que hoy el sentido del desarrollo, la reflexión de la vinculación entre cultura y desarrollo, lejos de lo global, ahora precisamente lo que tiene que hacer es reflexionar cómo se vincula desde lo local, porque precisamente es desde lo local donde se genera un sentido propio del desarrollo, pero además donde se preserva, se salvaguarda la diversidad cultural del mundo, que finalmente es la base de la creatividad. La base de la creatividad social, la base de la creatividad cultural, la base de la creatividad económica, la creatividad ambiental, pues radica en la diversidad. Y esto que me comentas de esta nueva percepción, de esta nueva visión que están teniendo los jóvenes de regresar a su comunidad, coincido contigo. Yo recientemente estuve en San Antonino, en Oaxaca, y allí me encontré gratas sorpresas de jóvenes que están regresando a construir desde su comunidad un nuevo sentido del desarrollo. Ojalá, ojalá esta tendencia crezca y se difunda. Y bueno, pues que estas conversaciones que estamos teniendo en culturas municipales contribuyan en algo a ello, mi estimado Marcelo. Estoy de acuerdo, sí hay un fenómeno interesante, como te decía, no son cientos, pero con unos cuantos se empieza, o sea, sí empiezan los grandes cambios, no con los miles, sino que alguien, uno o dos que empiecen a liderar, pues van teniendo adiciones y al rato ya serán varios cientos los que hagan este gran cambio y de alguna manera, pues ir amortizando las imposiciones muy normales de un formato que no corresponde al propio, un desarrollo que se trata de imponer y por algo no funciona. Siempre se dice que la zona maya se mantiene en rezago y no es de ahora, son 100, ya más de 170 años. Dicen, es que sigue allá, está igual de hace 100 años, sí, pero porque pues son imposiciones que se trata de hacer de un desarrollo que no es el propio. Entonces, mientras no se
vincule lo local, lo propio, con el desarrollo de fuera, pues muy difícil se pueda alcanzar una dinámica deseada. Y si algo pasó en 1847 es precisamente el hartazgo de tanta imposición. Pero yo veo que con todo y esa historia que seguramente no conocen los que deciden estas situaciones, casi continúan con lo mismo, con otros términos, con otros nombres, con otros formatos, pero prácticamente casi lo mismo, adaptado y adecuado a la actualidad. Entonces creo que los cambios van a venir también en la gente que toma decisiones, que conozcan la historia más que nada. Yo por allá también pienso que el desconocimiento de la historia del contexto donde se quiere o se aplica una acción, pues implica más allá de incorporar, pues llegan a violentar lo que ya está establecido y que no reconoce y que no acompañan, sino todo lo contrario, llegan y dicen, esto no sirve, esto es lo que traigo, esto es lo bueno. Que ha sido el formato desde ya sabemos cuánto, ¿no? Pues Pues, eso es lo que tengo que comentar en ese sentido. pues ojalá los derechos culturales nos den una nueva oportunidad de establecer nuevas formas de relación mucho más horizontales, mucho más participativas, mucho más pertinentes y pues sigamos trabajando en ello, mi querido Marcelo. Te agradezco mucho que estés aquí porque sumando esfuerzos, pues vamos difundiendo esto y vamos promoviendo en la medida de nuestras posibilidades nuevas vertientes de reflexión que ojalá sean pertinentes y ojalá y vayan creciendo con el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en esta conversación y pues seguimos en comunicación. Claro que sí, estimado Carlos, un gusto, un gustazo haber estado contigo en este espacio y pues muy agradecido igualmente de participar contigo en esta actividad. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.